Hola, sean todos bienvenidos. Les saluda Tatiana Fretes. Hoy vamos a tener una invitada súper especial con quien vamos a conversar sobre diversos puntos interesantes. Ella es Nilsa Ibarra, licenciada en Psicología Clínica, funcionaria del Hospital Distrital de Horqueta, ejerce la función en el área de atención psicológica. Bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida. Psicóloga, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a vos por permitirme compartir contigo este espacio y obviamente vamos a estar hablando de muchos temas interesantes que puede ser beneficioso, muy beneficioso para la comunidad, en especial en este momento en que estamos pasando por una situación difícil. Estoy a tus órdenes para responder tus preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, siempre es bueno conocer a profundidad el trabajo que tiene cada profesional. En este caso, licenciada, ¿cuál sería el trabajo específico de los psicólogos clínicos? Bien, los psicólogos clínicos hemos sido formados para atender las diferentes patologías, poder diagnosticar las que no son muy graves todavía, porque también si vamos a hablar de esto vamos a entrar un poquito para diferenciar lo que es el área psiquiátrica, que en el caso de los pacientes de las patologías más graves, los trastornos mentales más graves, pasan a ser del campo de la psiquiatría. Entonces lo que nos corresponde a nosotros, hacemos el diagnóstico, el tratamiento y el acompañamiento de las personas con estas patologías, para que se pueda de repente hacer que el tratamiento sea más efectivo. Somos también más o menos como el brazo derecho del profesional médico psiquiatra, quienes son los que llevan el tratamiento e indican el tratamiento farmacológico y el acompañamiento a los pacientes y familiares lo hacemos nosotros desde nuestro campo. Y licenciada, muchas veces es un tabú que las personas, no todos, pero algunos piensan que cuando uno va a consultar con un psicólogo o una psicóloga es porque, entre comillas, está loco. En cambio, no es así. Entonces, ¿cuál sería tu explicación para esas personas que piensan de esa manera? Bien, muy interesante esa pregunta, pero gracias a Dios en estos momentos ya vamos superando ese pensamiento negativo prácticamente que la gente tiene de los psicólogos, que muchas veces, y hace hasta unos pocos años atrás, que cuando el médico, yo soy funcionaria del hospital, entonces trabajo muy de cerca con los médicos clínicos, cuando el médico clínico le indica a un paciente, a una paciente que pase por el área de psicología, entonces directamente ya el paciente se resiste a hacer esa consulta. ¿Y qué es lo que responden? La primera respuesta es, yo no estoy loco. Shenda Shetawi, entonces Manay la psicólogo. Y ese era el pensamiento generalizado de la gente, que poco a poco vamos cambiando ya con los trabajos de educación que también estamos realizando desde esa área. Entonces es importante que la gente también tenga ese conocimiento y no tenga miedo para acudir a una consulta psicológica, porque es demasiado importante. No solamente cuidar la salud física, sino que también hay que cuidar la salud mental. Si no, no vamos a ser personas saludables. Si nos ocupamos nada más de una parte de nosotros, porque como personas somos un todo. No podemos apartar lo físico de lo psíquico. Entonces hay que cuidarnos en todos los aspectos para que podamos ser una persona sana, una persona saludable y todos buscamos el bienestar. Y si es que si es que queremos lograr ese bienestar, tenemos que cuidar todos los aspectos de nuestra vida. Justamente la siguiente pregunta era, ¿por qué es importante la salud mental? Creo que ya mencionaste, sería bueno que vuelvas a reiterar y también últimamente, ¿por qué las personas más acuden junto a un psicólogo? ¿Cuál sería el problema especial? Bueno, vamos a partir un poco del concepto de salud. Según la OMS, salud conceptualizamos como el completo bienestar físico, psicológico y social de una persona, no solamente la ausencia de las enfermedades. Con eso ya te estoy diciendo
la importancia de la salud mental también, y no vamos a pensar que si yo estoy bien físicamente, no tengo ningún problema, el médico clínico no me detecta ningún cuadro que tratar de forma clínica, entonces yo me tranquilizo. Pero sí me cuesta controlar mis emociones, sí me cuesta socializar, sí tengo serios problemas para entablar una conversación con otras personas, para salir, para disfrutar de la vida. Entonces, eso me indica que yo no soy una persona sana, que yo tengo aspectos que cuidar. En ese caso ya sí entramos a hablar de lo que es la salud mental. Y es demasiado importante porque si yo tengo una salud mental también, así como esperamos, tengo que saber convivir con los demás. A ella entra también lo social, porque muchas personas piensan que no es importante la parte social del ser humano. Y es demasiado importante porque a través de la socialización que realizamos es como vamos creciendo, como vamos desarrollándonos como personas, porque vamos aprendiendo uno del otro. Entonces, compartiendo con otras personas, yo puedo aportar mis ideas, también puedo recibir las ideas de los demás y voy aprendiendo, vamos aprendiendo uno con otro. Entonces, si yo, en este caso, por ejemplo, yo te estoy hablando de mi área específica, vos aportás también lo que es de tu área, entonces vamos aprendiendo juntos. Y eso también tenemos que respetar y tenemos que día a día mejorar ese aspecto de nuestra vida. Y licenciada, muchas veces en la actualidad todos vivimos conectados, ¿verdad? Todos tenemos un smartphone, un celular, específicamente los jóvenes que están siempre al pendiente de las redes sociales. Supongamos que alguien suba una foto en el Facebook, si tiene poco me gusta se siente mal. Entonces, respecto a ese punto, porque yo veo que hay muchos problemas en los jóvenes, ¿qué podrías decir? ¿Cómo vos ves eso? Exactamente, y es algo preocupante entre los adolescentes principalmente, porque están en la búsqueda constantemente de la aprobación de los demás. Entonces, se olvidan de ciertos aspectos importantes de la vida y más se ocupan de lo externo. Vamos criando a seres muy superficiales que se preocupan más por su apariencia, porque al final de cuentas, si yo subo una foto en Facebook, lo que ven es lo que yo puedo mostrar externamente. Lo que pasa dentro de mí no estoy mostrando, eso no sale en la foto. Entonces, es como que nos vamos olvidando poco a poco de la importancia de lo que llevamos por dentro, de lo que somos en realidad como personas. Bueno, ya que estamos hablando de los adolescentes, a la edad de 15, 16 más o menos, hay mucha rebeldía y algunos padres dicen, "Daye puakabema y la shera ure ni la shera yure". ¿Cuál sería la falla? No, no sabría si es de parte de los padres, del hijo. ¿Qué es lo que falta cuando dentro de un hogar ya no pueden controlarle a sus hijos? La falla o sea que viene de la infancia misma. Pasa que los padres piensan de que al hijo hay que educarle o hay que enderezarle, como mucha gente dice, cuando ya están en la etapa de la adolescencia. Y no es así. Hay que empezar a formarle a los hijos desde pequeño. ¿Por qué es tan importante y se habla mucho por ahí de la primera infancia? Porque es una etapa de relevancia, es una etapa en donde los padres tienen que empezar a formar a los hijos que quiere el día de mañana. Y no solamente para la adolescencia, sino que para la edad adulta. Vamos formando ya en los primeros 6 años de vida. Entonces, no es bueno esperar a que el chico sea un adolescente y querer educarle. Ya el chico está formado. Si yo, mamá o papá, no le estoy poniendo las normas en casa que cumplir, si no le estoy poniendo disciplina a mis hijos, entonces claro que me van a fallar el día de mañana. Claro que en esa etapa, justamente una etapa difícil, una transición entre lo que es la niñez y la etapa joven, entonces hay muchos cambios en los chicos. Entonces aprovechan ese momento
y se vuelven rebeldes. Y es ahí cuando ellos se quejan y sufren. Muchos chicos sufren y los papás también sufren porque no entienden lo que pasa. Los chicos se quejan de que los padres no lo entiendan y hay una discusión entre ellos. Bueno, ¿qué es lo que papá vos me vas a decir si en tu época las cosas eran diferentes? Pero si vamos a hablar de valores, los mismos valores de antes, seguimos manteniendo hasta el día de hoy. Entonces, la educación que debemos darle a los hijos siempre va a ser igual, siempre va a ser lo mismo. Obviamente vamos a ir adaptando con lo que es la vida actualmente. Tampoco podemos quedarnos en lo que era antes, pero esos valores vamos a mantener. Licenciada, en caso de que un adolescente le diga a sus padres, yo no quiero escucharte, como mencionaste, ¿verdad? Dicen que nadie les comprende, se encierran en su pieza, ¿qué es lo que ahí tiene que hacer el papá o la mamá? ¿Cuál es el primer paso que ellos deben hacer por ese hijo, por esa hija que ven que no está nada bien? Bueno, cuando los padres se dan cuenta que ellos solo no pueden sobrellevar esa situación, es bueno que busquen ayuda. Estamos los profesionales quienes le vamos a acompañar si es que llegan junto a nosotros, si nos cuentan sus problemas, esa es nuestra función, y de brindarles orientación. Y podemos hacerlo. De repente hay personas que prefieren hablar, contar sus problemas a sus guías espirituales, ya sean sacerdotes o pastores, no importa, no estamos hablando de religión, pero con gentes de su confianza, entonces que acudan a ellos para solicitar algún tipo de orientación. Porque si la mamá o el papá no puede solo, entonces no hay mucho que hacer. Vamos a tener que pedir ayuda y que la gente no tenga miedo de llegar a donde tenga que llegar para salvar la vida de sus hijos. Porque si es que no logramos rescatarle a un hijo que se vuelve rebelde, muy rebelde, entonces podemos llegar a una situación lamentable más adelante. Y eso es lo que queremos evitar. Nosotros no queremos perder vidas y mucho menos de personas jóvenes con un futuro brillante por delante, que es lo que siempre decimos. Y eso depende mucho de la familia también. Hay tanto de qué hablar en este día, ¿verdad? Pero ahora dejemos eso en un punto aparte y también hablemos de todo lo que nosotros actualmente estamos pasando, que desde que llegó esta pandemia es un cambio para cada uno de nosotros. Los jóvenes dejaron de ir al colegio, a la universidad, se quedan en sus casas a estudiar, muchos perdieron su trabajo. Entonces, ¿cuál sería el impacto? ¿Cómo influye todo esto en las personas? Bien, esta situación nos llegó de una manera muy sorpresiva. Entonces, ninguno estábamos preparados para esto. Ni siquiera nuestras autoridades, las autoridades sanitarias, también fueron sorprendidos de alguna manera, porque como ya sabemos, tenemos mucha deficiencia en cuanto a lo que es ofrecer un buen servicio de salud en nuestro país. Entonces, pero no vamos a hablar de los problemas, sino que es una manera de introducir un poco de la manera sorpresiva que vino a entrar esta pandemia. Y bueno, claro que hubo muchos cambios en casa, con la familia, en los colegios, en los lugares de trabajo, en todas partes. En un principio, eh, vamos a hablar un poco del pánico que llegó a crear. Imagínense si de repente alguien viene a decirte, bueno, te vas a morir. Y eso fue lo que ocurrió. Viene un virus y nos va a matar a todos. Pero ¿y quién quiere morir? Nadie quiere morir. No, no estamos preparados para morir, ni por esta pandemia ni por nada. Entonces, bueno, la gente viene a entrar en una situación crítica emocionalmente. Muchas gentes que estuvieron pasando por crisis de pánico, por ese miedo excesivo, exagerado, por lo que pueda pasar. Mucha gente que se pusieron a gritarle, inclusive al vecino por ahí, y más con el entendé y pico, la llama no bata más a y cuidáis. Y el otro que ni se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Pues somos personas diferentes cada uno y cada uno
estamos percibiendo la situación de acuerdo a cómo somos también. Supongamos, licenciada, que una persona se vaya a un supermercado y justamente viene una persona, empieza a estornudar, a toser. Esa persona va a su casa y esa noche no puede dormir pensando en esa escena. Mira, esa señora hizo esto y entonces empieza a pensar sobre eso, ¿verdad? ¿Qué se podría decirle a esas personas para que se tranquilicen más, ¿verdad? Bueno, por eso nos están enseñando desde un principio nuestras autoridades sanitarias las medidas de protección que tenemos que llevar con nosotros por todas partes. No podemos descuidarnos de eso. Entonces, si yo estoy en el supermercado y estoy bien protegida, así como me ordena el protocolo sanitario, entonces yo no tengo de qué preocuparme. Ahora sí, si es que yo me voy al supermercado y así como vos me estás poniendo el ejemplo, alguien estornuda a mi lado, yo no estoy protegida, entonces en ese caso la irresponsable soy yo y no tenemos que llegar a eso. El miedo es bueno, hasta cierto punto es bueno y gracias a eso es que nos estamos cuidando, porque si no teníamos miedo a nada no íbamos a cuidarnos y entonces estamos todavía bien, gracias a Dios. Al menos en nuestra ciudad todavía no hay gente que se está muriendo por esa enfermedad y estamos bien. No podemos quejarnos, digamos, se nota que nos estábamos cuidando bastante bien y bueno, eso es lo que queremos, evitar esas complicaciones, evitar enfermarnos, porque después de estar enfermos ya las cosas ya estarán más complicadas y entonces ya de balde uno va a ponerse a reclamar por lo que ha pasado y por qué estornudó la señora a mi lado. No, la señora que estornudó no tiene la culpa. La responsable soy yo, pero yo no me protegí. Y bueno, y si la señora también no está protegida, bueno, también es otra irresponsable más. Pero esa responsabilidad tenemos que asumir nosotros. Es nuestra vida, es mi vida, es tu vida, es la vida de cada uno de nosotros. ¿Y quién más se va a ocupar de mi vida si yo no me ocupo? Tengo que ser yo quien me ocupo de mi vida. Y no darle rienda suelta a ese miedo que también nos va a generar un problema bastante grave si es que yo le permito que sea exagerado. Entonces, bueno, tengo que seguir las recomendaciones sanitarias. Por ejemplo, no exponerme demasiado ante las informaciones, porque hay una cantidad impresionante de informaciones que día a día me van llegando, más todavía a través de las redes sociales, y uno ya no sabe. Uno termina bastante confundido porque ya no sabe qué es lo que es cierto y qué es lo que no es cierto. Entonces, evitar exponerse a ese tipo de informaciones. Si uno es importante acceder a informaciones, pero que sean de las fuentes oficiales. En este caso, de la fuente del Ministerio de Salud, que es lo que nos corresponde en Paraguay. Y a través de ello saber, entonces son informaciones oficiales y me quedo con eso. Hay cosas que están en mis manos poder controlar, como por ejemplo mi protección, pero después el resto ya escapa de mis manos, entonces yo no me voy a poner a preocuparme por lo que no voy a poder solucionar, porque eso me va a crear problemas. Y lo que menos necesito en este momento es tener problemas. Y en caso de que en el hogar haya una persona que demasiado tiene miedo, sabe lo que hacer, no puede más dormir o empieza a ver en las redes sociales que este remedio tenés que consumir porque esto te va a servir, etcétera, empieza a hacer. Entonces, ¿qué yo puedo hacer por esa persona? Por un familiar mío que está con mucho miedo y está muy desesperada. Bueno, ayudarlo a mantener la calma, pero ¿cómo? ¿Cómo lograr que esa persona mantenga la calma? Primeramente es importante siempre de mantenerle informado a la gente. Entonces, conversar con ese familiar, conversar de cómo está la situación realmente, qué es lo que tengo que hacer para protegerme, para prevenir esa enfermedad. Eh, ¿Qué es lo que debo hacer para, cómo te puedo decir, qué es lo que debo hacer para no complicarme más todavía con lo que está ocurriendo? Entonces, algunas cosas que se pueden hacer en casa, aparte de brindarle las informaciones,
evitar que acceda de repente a medicamentos, inclusive creo que hay medicamentos de uso veterinario que la gente está empezando a consumir. En estos días escuché un caso dentro del territorio nacional, no sé nomás en qué lugar fue, de una persona que ingirió, creo que fue creolina, y le mató. Por intoxicación falleció. Y que no llegue a eso a ninguno de nuestros familiares. Entonces tenemos que mantenerle informado qué es lo que puede hacer y qué es lo que está prohibido. Porque cómo yo voy a estar consumiendo, si no es por prescripción médica, un medicamento de uso veterinario. Si el médico me indica, el médico sabrá por qué. El médico sabe qué es lo que puede tolerar mi organismo y qué es lo que no puede tolerar. Entonces, si el médico me dice, está bien, perfecto, respeto su criterio. Pero si es que yo nomás me voy a la veterinaria y compro ese medicamento y vengo a tomar, entonces me estoy exponiendo demasiado. Aparte de eso, buscar ocupaciones de acuerdo a la edad de esa persona para que pueda distraerse un poquito, porque estar activo siempre nos mantiene bien. Evitar ese pensamiento negativo, ese pensamiento fatalista todo el tiempo, entonces nos ocupamos de las cosas de la casa. No hace falta salir mucho de ahí, de nuestro ambiente, de nuestro entorno. Hay tantas cosas que muchas veces hemos dicho, no tengo tiempo para hacer, me falta tiempo para acomodar estas cosas. Tengo mucha ropa que no uso más y que yo quiero donar, pero no tengo tiempo para apartar esa ropa. Este es el momento para hacer todo eso. Este es el momento para que yo pueda montar ese jardín que tanto tiempo hace que yo quería y que no tenía tiempo para hacerlo. Este es el momento en donde yo voy a preparar mi huerta, a pesar de que los frutos de las huertas ya están por ahí. Todo el mundo haciendo su huertita. Y hay muchas cosas que se puede hacer en casa, sin salir de casa. ¿Y cómo afecta el encierro, en este caso, a los jóvenes y cómo afrontarlo? ¿Cómo encarar esa situación? Bien, muchos jóvenes, la mayoría son estudiantes. Entonces, en un principio era, y bueno, ¿y qué yo hago en casa ahora? Si los chicos son muy activos, siempre están con muchos compromisos que cumplir. Y bueno, y de repente no, todo quedó parado, todo el mundo tiene que quedarse en casa. Los primeros días fueron también muy fuertes para ellos, sin saber qué hacer, sin saber hacia dónde ir, si me quedo todo el día en casa dormido nomás. Y después ya empezaron las exigencias de las tareas escolares. Y con eso se mantienen bastante distraídos también. No veo muchos problemas en los jóvenes en cuanto a eso, más bien en personas adultas. Los jóvenes están afrontando de una manera muy bien, diría yo. No, tal vez hay algunos casos que no es así, pero en la mayoría de los casos que yo conozco están bastante bien, están ocupadísimos en sus tareas y bueno, acomodándose como pueden, pero también hay ese riesgo de quedarse encerrado y estar con el tema del teléfono celular, estar con los juegos y que también los padres tienen que un poco cuidar esa parte de que no es porque ellos te dicen que yo estoy haciendo mi tarea, si vos no controlas y si está haciendo su tarea o está jugando. Entonces también importante darle algunas actividades en casa, aparte de sus tareas escolares. Bueno, tu tarea escolar le dedicas este tiempo, pero después vas a tener que dedicarle tiempo a otras cosas para ayudar en la casa y mantenerlos con actividades así también para que ellos se sientan bien, para que no se sientan muy aburridos. Bueno, últimamente aumentó lastimosamente los casos de suicidio. ¿Por qué una persona opta por ese camino tan triste, tan doloroso? Eso ocurre cuando ya la persona no le encuentra sentido a la vida y ya depende de muchos factores. Generalmente lo que lleva a un caso de suicidio, a un hecho de suicidio, nosotros encontramos que la primera causa más importante es la depresión. Cuando una persona ha estado pasando por episodios depresivos por largo tiempo, si no es tratado, llega a desencadenar ese tipo de hechos. Entonces, ojo con esto
también del concepto que la gente tiene de la depresión, el oñembotavínteco, o cuando una persona, un joven, inclusive una persona adulta dice, ay, suicidátaco, porque muchas veces dicen, cuentan ellos, la mayoría de las veces cuentan, no es porque quieren que la gente sepa que se va a morir, sino que mejor tomarlo como un pedido de auxilio, más o menos así como, ayúdenme por favor, porque no me quiero morir. Es que no quiere morir, es que nada más quiere terminar con el sufrimiento, que es totalmente diferente. Entonces es una manera de estar pidiendo socorro, que alguien le escuche, que alguien acuda a esa persona para poder pasarle la mano y sacarle de eso. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Ah, no, oñen botabunte, cuando ya como hay perro que ladra no muerde, dice algunos. La olla potarire no avisamos, ahí voy, o ya pomáramos, y no es así. Es mejor tomarlo en serio, es mejor ayudarlo, acompañarlo a que busque una ayuda profesional, porque de una depresión no va a salir ahí con sus amigos nada más, con salir por ahí a tomar, con salir por ahí a distraerse, a jugar, no, porque es una enfermedad y puede llegar a ser una enfermedad muy Y grave. por último, para ir cerrando esta conversación bastante interesante con la licenciada, ¿cuál sería tu mensaje para todas las personas que nos están viendo desde el otro lado? Vos como profesional, ¿qué podrías decirle a esas personas? Que no nos detengamos en este momento, no pensemos que nos va a llegar lo peor y vamos a tratar de llevar la vida lo más normal posible. Dentro de todas las precauciones que tenemos que tomar. Ya sabemos cómo sería más o menos la vida normal en este momento, con todas las medidas de protección, de prevención que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, hagamos eso. Vamos a protegernos, vamos a lavarnos las manos, no cuesta nada lavarnos las manos. Y estamos aprendiendo algo nuevo, algo que no queremos hacer. Anteriormente nos olvidábamos de lavarnos las manos todo el tiempo, ahora sí lo estamos haciendo. Aprovechemos eso, veamos del lado positivo. No solamente estamos evitando contagiarnos de ese virus, sino que también estamos previniendo de muchas enfermedades que se pueden contagiar a través de las manos. Entonces, o por la falta de higiene. Entonces vamos a aprovechar y vamos a evitar muchas complicaciones con eso. Usemos el tapabocas. Yo sé que es un poco incómodo utilizar esto todo el tiempo, no da gusto, no vamos a negar eso, pero es necesario que lo hagamos. Si estamos haciendo bien las cosas, esto va a pasar pronto, pero si nosotros no estamos cumpliendo con estas medidas sanitarias, entonces vamos a arrastrar este problema por largo tiempo. ¿Y qué es lo que más nos conviene? ¿Salir de esto lo antes posible o vivir por largo tiempo con esto, con estas incomodidades que nos causa? Entonces, vuelvo a repetir, depende de cada uno de nosotros y pongamos de nuestra parte para que podamos salir bien y pronto de esto, porque eso es lo que queremos, salir pronto de esta situación. Licenciada, muchísimas gracias por aceptar la invitación y compartir hoy con nosotros. Muchas gracias a vos por invitarme y la verdad que estoy disfrutando muchísimo esta conversación contigo y más todavía sabiendo que esta información le va a llegar a mucha gente también de alguna manera. Y eso es lo que queremos, llegar a la gente, que la gente nos escuche, que la gente aprenda con nosotros y que tengan conciencia de cómo está la situación y qué es lo que debemos cuidar para que todos estemos bien. Todo es por nuestro bienestar. Yo quiero estar bien, vos querés estar bien, todos queremos estar bien, eso es lo que buscamos. Y si es que ponemos de nuestra parte, lo vamos a lograr. Muy bien, de esa manera estamos culminando nuevamente nuestro agradecimiento a la licenciada en Psicología Clínica, ella es Nilsa Ibarra. Muchísimas gracias a vos que estás del otro lado, que siempre estás viendo cada material que subimos al canal. A cuidarse mucho, les mando un abrazo y hasta pronto.